desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Distintas y fuertes reacciones provocaron la renuncia irrevocable ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, del abogado Juan Jiménez Mayor, vocero oficial de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI, el jueves anterior. La sociedad hondureña, ya crispada por el acontecer político nacional, expectante observa la evolución de los hechos tras saber el contenido íntegro de la renuncia de Juan Jiménez Mayor. La respuesta del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, la del presidente de la República y diversos segmentos del país. El titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, dijo que antes que Jiménez Mayor anunciara su renuncia de la MAXI, le pidió meditar su decisión de separarse del ente que nació de la presión popular en las calles en demanda de una comisión internacional similar a la de Guatemala que deparó en un acuerdo entre Honduras y la OEA para crear la MAXI. Pero si existen diferencias entre Jiménez Mayor y el secretario general de la OEA, es un tema propio y administrativo que los miembros de esa organización continental deben resolver entre ellos, señaló el gobernante. Para quien lo ocurrido preocupa para seguir en la lucha contra la corrupción, impunidad y fortalecimiento institucional, el mandatario se reunió el viernes anterior con cooperantes internacionales y ahí destacó el arribo de una experta internacional que oriente a eliminar prácticas oscuras en el sector privado por parte de la MAXI. Ese día Almagro desestimó en una misiva los motivos de la renuncia de Jiménez Mayor, que adolece de faltas graves a la verdad, como no haber sido recibido en su última visita a la sede de la OEA, donde tenía 2 audiencias pactadas y en una decidió viajar a Honduras y a la otra no acudió. La prensa local subrayó que la salida del vocero de la MAXI fue por falta de comunicación y entendimiento con Luis Almagro, secretario general de la OEA. En las redes sociales la idea preponderante es que se trató de un contubernio para terminar con la gestión de la MAXI. Las pesquisas de la MAXI a finales del 2017 se acercaban a más de 140 parlamentarios presuntamente implicados en la red de diputados y a la reforma a la Ley del Presupuesto General de la República, que trasladó las investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas, en detrimento de la acción penal del Ministerio Público, declaró Juan Jiménez Mayor al diario El País de España. Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, aseveró que los hondureños no podemos quedarnos de brazos cruzados. Perdemos nuestro país a manos de corruptos que se protegen unos a otros impunemente. Estas diferencias a lo interno de la Secretaría General de la OEA, el gobierno y la MAXI no solo crean más incertidumbres en esta crisis política y social que estamos viviendo, entendiendo el tema de generar distractores, pero nos lleva de encuentro a todos, cuestionó el exrector universitario. El embajador de Francia, Pierre Christian Socolla, lamentó la salida del jefe de la MAXI y señaló que sin una lucha sincera contra esos flagelos no hay desarrollo, paz ni dignidad en todo un pueblo. Señaló la necesidad de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz que cumplió en diciembre último 1 año desde su entrega. El reconocimiento al Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Superior de Cuentas por la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción se destacan en el informe del secretario general de la OEA divulgado este fin de semana, y en él deja claro que el combate de ambos flagelos arreciará en los próximos días, como advirtió Jiménez Mayor tras su salida del territorio nacional el sábado anterior. Asimismo, la sustituta del exvocero de la MAXI, Ana María Calderón, no es ningún juguete, enfatizó Roberto Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional, al señalar que se equivocan quienes piensan que la nueva encargada de la MAXI es un juguete. Ella tiene todos los documentos necesarios para proceder contra los corruptos en el país, aseveró. Leí su currículo y es una persona con mucho conocimiento y preparación en el combate a la corrupción de todo tipo, inclusive crimen organizado y narcotráfico. Fue juez de lo penal en Perú y condenó a Alberto Fujimori, es decir, esta señora no es un juguete, así concluyó Castillo. Para el foro La Entrevista, Carla Calidonio y Samantha Velázquez.
Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Recuerden, también nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, la 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de diferentes temas de política, de la MASI, del futuro del país. Aquí tengo a don Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Don Fernando. Buenos días, Bienvenido. licenciado Raúl Valladares, amigo Carlos Eduardo Reina, que Dios les bendiga a ustedes, a todo el pueblo hondureño, y que su sabiduría sea suficiente y nos alcance este día para poderlo vivir con alegría y con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Estamos aquí frente a tanto acontecimiento nacional. Vamos a ver cuál es la tónica del programa, pero sí estamos deseosos de contribuir para que haya paz y tranquilidad, progreso y desarrollo entre los hondureños. Gracias. El abogado Carlos Eduardo Reina, bienvenido, Carlos. Gracias, Raúl. Buenos días, Fernando y pueblo hondureño. Espero que este programa pues traiga luces sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en nuestro país. Empecemos con la MASI. ¿Qué piensas, Carlos Eduardo, del retiro de Jiménez Mayor y se han involucrado en un pleito ahí con Almagro? Hasta de malos manejos le ha dicho Almagro a Jiménez Mayor. ¿Qué piensas? Bueno, mi opinión personal es que hay, entre ellos dos, hay malestares que van más allá de la MASI y más allá de la función de esa misión. Pero como hondureño, a mí lo que me preocupa es que en los últimos días han ocurrido dos acontecimientos que son muy malos para Honduras. El primero, Honduras ha estado en una crisis muy difícil desde las elecciones por los resultados que no fueron claros y tal y como lo dijo la OEA, no era posible saber con claridad quién había ganado. Por tanto, se ha manejado en diferentes círculos la necesidad de reformas electorales. Estaba el presidente Colom de Guatemala trabajando en esa dirección de hacer reformas electorales y él como testigo y como parte de la misión que vino a supervisar las elecciones, sabía los problemas que hubieron aquí en las elecciones recién pasadas. Lamentablemente lo metieron preso y ya Álvaro Colom ya no puede estar en esa función que es muy importante para Honduras. Y por el otro lado, la MASI y su vocero Jiménez Mayor, que ha estado investigando algunos casos que son de interés nacional y que la sed por justicia que tiene el pueblo hondureño tiene sus esperanzas puestas en organismos internacionales como la MASI para que en Honduras cese la impunidad y comience a haber justicia. ¿Qué pasa con Jiménez Mayor? Lo renunciaron, podríamos decir. Entonces nos quedamos el día de hoy sin posibilidad de acuerdos de reformas electorales pronto que eviten que Honduras vuelva al camino de la crisis política por un sistema electoral incapaz de dar resultados adecuados y por otro lado la lucha de las antorchas y del pueblo que ha estado indignado por los actos de corrupción se ve golpeada al quedarse sin el vocero de la MASI, quien ya había ganado confianza del pueblo hondureño. Es un momento donde la esperanza sobre que vamos a salir adelante en ambos temas se pone en duda. Y eso es muy peligroso. Y por otro lado, creo yo que como hondureño, como padre de familia que somos los que estamos hoy aquí en el panel y muchos de los que nos ven, si usted tiene un hijo que hace una travesura, que se porta mal, usted llama a su vecino para que castigue a su hijo. Yo no lo hago. Yo reprendo a mi hijo y le doy el castigo que merece según lo que ha hecho. Eso igual en las naciones. Cuando un país es incapaz de hacer justicia y de condenar los crímenes, la corrupción, el narcotráfico en su país, tenemos un grave problema de nación. Y un grave problema que no puede resolverse únicamente pensando en que venga la MASI o que venga la Sisi.
porque que vengan ellos dos no resuelve el problema de fondo, que no somos capaces los hondureños de crear un sistema judicial o un sistema electoral, etcétera, etcétera, que garantice transparencia. ¿Y por qué no somos capaces? Porque se ha excluido al pueblo hondureño de la toma de esas decisiones. Yo considero que el diálogo es un camino necesario. La alianza libre, la resistencia antes que ellos, nunca dejaron de dialogar. ¿Tú recuerdas, Raúl, durante el golpe de Estado? Durante el golpe de Estado, allá llegaba Arturo Corrales, llegaba a la Embajada de Brasil, cuando estábamos en la Embajada. Tú llegaste otra vez. Mientras estábamos en la Embajada de Brasil, la cúpula de la resistencia con la cúpula militar se reunían en mi casa de Los Laureles para intentar buscar salidas. Hoy en Honduras, el diálogo es la herramienta que necesitamos para poder avanzar en esta crisis y no volver a caer en otra similar. Pero el diálogo en Honduras necesita ciertas condiciones para que sea posible. No sé si recuerda, Raúl, en los años anteriores, el PNUD siempre servía para acercar a las fuerzas políticas y llegar a acuerdos políticos que se transformaran en reformas tanto a la Constitución como a la ley electoral. Hoy necesitamos algo similar, un ente de credibilidad internacional que no esté vinculado con las contradicciones internas de Honduras y que esté más preocupado porque Honduras llegue a acuerdos y esperemos que se logre. Pero vemos con preocupación que no avanzan esos temas. ¿Y qué pasa si no salimos de este atolladero? Hay quienes creen que la gente se cansa y que dicen, no, la crisis se va a componer por cansancio. Yo sí estoy de acuerdo en que tal vez ya no tanta gente sale a protestar a las calles por cansancio o por temor. Pero de lo que estoy completamente seguro es que los malestares que movieron a 1.300.000 y pico hondureños a votar por la alianza, a los miles de hondureños que salieron a protestar reclamando resultados transparentes, el malestar ahí está. Y basta que ocurra otra situación en la cual desate la ira inclusive del pueblo hondureño para volver a ver manifestaciones masivas en las calles. Yo creo que nuestro corazón y nuestra conciencia de hondureños, no de que yo soy de Libre y Fernández del Partido Nacional, debe estar dirigido a un objetivo, a darle tranquilidad al pueblo hondureño. ¿Y darle tranquilidad cómo? Generando las condiciones para que nos pongamos de acuerdo, para que podamos crear normas claras, reglas claras, reformas electorales que garanticen elecciones transparentes, cambios y mecanismos en la Constitución que permitan introducir el elemento nuevo que hará un cambio cualitativo en Honduras, la participación del pueblo hondureño. Yo siempre creo que uno debe consultar las cosas. Y en Honduras se le consulta a muchas personas. Hay grupos de pastores que siempre son consultados. Hay grupos de curas que son siempre consultados. Hay organizaciones no gubernamentales llamadas ONG que siempre son consultadas y dicen hablar en nombre del pueblo hondureño. Pero al pueblo hondureño no se le consulta. Y la consulta debe de ser el cambio de fondo para construir una democracia, una sociedad y un sistema político, económico, social que funcione para todos. Sí, don Fernando Andurán, ¿qué piensa el Partido Nacional de la partida de Jiménez Mayor, ese enfrentamiento? Bueno, está diciendo Almagro que hasta anormalidades administrativas había en la MASI de Jiménez Mayor. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo comparto la preocupación de que esto puede significar en determinado momento un traspiés en la lucha contra la corrupción, ya que la lucha contra la corrupción debe ser guiada por órganos y autoridades que tengan estabilidad en el ejercicio de sus cargos y que tengan credibilidad también en el ejercicio de sus cargos. Fíjense que el principal elemento que ha saltado a la vista de los hondureños en esta pugna entre Luis Almagro
y don Juan Jiménez Mayor, es precisamente las denuncias de actos de corrupción, ¿verdad? Dice Juan Jiménez Mayor, bueno, este señor Domínguez, con $10,000 mensuales contratados con fondos de la MASI, estando en una OEA, ¿qué hace allá? ¿Por qué se le contrata? Y lo califica eso como un acto de desvío de fondos, malversación de fondos de la OEA. Eso no tendría una connotación para el pueblo hondureño que nos llevara a preocupación si no fuese porque el sueldo se lo están pagando con el dinero que los cooperantes internacionales han aportado a la OEA para el funcionamiento de la MASI. Esto entonces implica que hay dinero que le dieron a la OEA para el funcionamiento de la MASI que no está siendo manejado para la MASI, sino que lo está usando don Luis Almagro en otras cosas. Juan Jiménez Mayor ha sido reiterativo en el señalamiento de que el 25% de los empleados que se pagan con dinero de la MASI no están en Honduras, sino que están en Washington. A eso don Luis Almagro no se refiere nada. La contestación de don Luis Almagro es que en el funcionamiento de la MASI en Honduras habían irregularidades administrativas, pero la MASI no administra los fondos de la MASI en Honduras, sino que los administran desde Washington. Luego don Luis Almagro habla también de malas prácticas de don Juan Jiménez Mayor y habla también de acoso. Y esta situación a mí sí me ha tenido ¿Cómo de acoso? Expectante. Ahí lo menciona en su nota, ¿verdad? Acoso. ¿Qué tipo de acoso? ¿Verdad? ¿Será acoso administrativo, acoso penal, acoso sexual? ¿Qué tipo de acoso? Pero total que no aclaró nunca y dejó en el aire eso. Y don Juan Jiménez Mayor tampoco hizo ningún esfuerzo por aclarar a qué se refería eso del acoso. Entonces, hay a lo interno de la OEA problemas que están generándonos una situación de incomodidad en Honduras, porque todos en Honduras necesitamos, y no es que querramos o no querramos, es que necesitamos que la MASI funcione correctamente y que los órganos de investigación del Estado, los órganos judiciales, los órganos de seguridad del Estado funcionen también correctamente en este tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, esa parte del funcionamiento de la MASI que no depende del pueblo hondureño, no depende del pleito político que tenemos aquí, no depende de la eficiencia o ineficiencia de los organismos de seguridad o de justicia del Estado, sino que depende de esa forma en que está integrada la OEA y de las prerrogativas que tiene el señor secretario general de la OEA, que a todas luces está dictando algunas situaciones, algunas órdenes que no son compartidas en muchos lugares de Latinoamérica. Ese es un punto de vista interno de la MASI. Pero nosotros tenemos aquí también una situación de impunidad y de corrupción que necesita acción inmediata. Resulta que la moralidad y la prestancia de personalidades de respeto, con honestidad y honradez que deben tener quienes emprendan lucha contra la corrupción, don Luis Almagro la depositó en el expresidente de Guatemala, Colón, ¿verdad? Álvaro Colón. Y ahora el hombre está emproblemado en Guatemala, preso por actos de corrupción. Y esto nos llama a una reflexión. ¿Cómo está la OEA seleccionando a sus funcionarios o a los colaboradores que está enviando a misiones especiales a Latinoamérica? Don Luis Almagro nunca pudo advertir que don Álvaro Colón tenía problemas
en la justicia de Guatemala. Por ahí a don Juan Jiménez Mayor, aquí en determinado momento le publicaron en las redes algunos problemas con la justicia en Perú en años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad de representantes aquí? Ahora nos queda esta señora Ana María Calderón, exfiscal, le dicen fiscal internacional, pero me imagino que es muy buena profesional del derecho por lo que ha hecho en Perú. Pero no entendemos que en alguna otra parte del mundo haya trabajado como fiscal, pero aquí le llaman fiscal internacional desde la OEA. Y nosotros tenemos que aceptarlo, pues, porque lo dice don Luis Almagro, ni modo. Ahora, no estamos descalificándola tampoco, ¿verdad? Habrá que hacer el espacio y ojalá desearle que tenga muy buenos resultados. Pero, en el fondo, dentro de esas razones de tipo interno y externo del funcionamiento de la MASI, los hondureños debemos recuperar la idea de que la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras es muy difícil que la haga solo el presidente de la República o que la hagamos solo los hondureños. La corrupción, el tráfico y lavado de activos, la comunicación de las organizaciones criminales internacionales con la corrupción es un fenómeno político, social, que está demostrado y no solamente tiene conexiones en Honduras. Hay mucha gente en el exterior, en otros países, conectados con los delincuentes nacionales, con los corruptos nacionales, ayudan a esconder capitales y todo ese tipo de cosas, y de tal forma que Honduras se ve afectado por situaciones externas también. Necesitamos el apoyo político de instituciones como la OEA. Desgraciadamente creo que la OEA no está pasando por su mejor momento ahorita en la Secretaría General, y necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, necesitamos el apoyo de la Unión Europea, necesitamos el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. El país está viviendo momentos delicados en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y a eso definitivamente hay que sumarle la situación de crispación y de crisis en que el pueblo hondureño está también pasando por las últimas elecciones que se llevaron a cabo en el país. Hay una situación política que complica aún más el asunto de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso, cuando discutimos estos temas públicamente, debemos tener mucho cuidado en no hacer observaciones de tipo político partidario respecto de la MASI, a efecto de que no contaminemos la crisis política con lo que es el funcionamiento de la MASI. El funcionamiento de la MASI en una forma correcta debe ser un punto de fortaleza de cualquier gobierno sin importar el partido político. Ojo con lo que estoy diciendo, porque eso implica reconocer que el problema social de la corrupción en Honduras no es un problema de un partido político, sino que es un problema de carcomen de las instituciones del Estado y de las instituciones de la sociedad que por años han venido construyendo un sistema de injusticia que ha generado mucha pobreza, mucha desigualdad social y ha generado también mucho abuso. Y al final va a repercutir siempre también en el tema político, pero fundamentalmente la MASI tiene algunos elementos de funcionamiento con el apoyo de la comunidad extranjera, y por eso debemos tener cuidado en el análisis de no contaminar los dos temas, el político con el tema de la MASI. Sí, creo que no hay que dejar de mencionar, el otro día escuché unas declaraciones del embajador de Francia en Honduras, donde dijo que los cooperantes que están financiando a la MASI tienen derecho a saber en qué se invierte su dinero. Y a esas declaraciones la prensa hondureña no les ha dado mucha atención. Me parece que fue una especie de advertencia a la OEA de que necesitan informar si es cierto que están utilizando su dinero para otras cosas que no son el funcionamiento de la MASI. Por ahí puede venir otra etapa en este tema, porque si se le pregunta a la MASI, los cooperantes le piden que rinda cuentas, y a la OEA también, probablemente ahí vamos a ver quién tenía razón, si don Juan Jiménez Mayor o don Luis Almagro. El tema es
que la corrupción internacional también parece que está afectando el funcionamiento de la MASI, porque las acusaciones van y vienen, ¿verdad? Van hacia don Luis Almagro y don Luis Almagro hacia Juan Jiménez Mayor. Y no dicen que sea mentira ninguno de ellos. Lo que hacen es tratar de echar una volquetada de tierra más grande sobre la que les echaron a ellos para que no se discute el fondo de las acusaciones mutuas. Por ahí está esa situación. Sí es importante que los hondureños deseemos y apoyemos el funcionamiento de la MASI. Me ha gustado la reacción del presidente de la República en el sentido de que primero le pidió a don Juan Jiménez Mayor que continuara en el ejercicio del cargo y ahora pues la tendencia es a reunirse con todos los cooperantes y con toda la gente de la MASI para salvar el funcionamiento de la MASI. Repito, la MASI es una necesidad para los hondureños y todos debemos apoyar su funcionamiento. Carlos Eduardo, ustedes tuvieron una marcha el viernes hacia la OEA por esto de Jiménez Mayor. Así es. ¿Qué dudas tienen? Bueno, la preocupación del pueblo hondureño es que la salida de Jiménez Mayor signifique un retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Yo espero que la señora que viene ahora del Perú, si no me equivoco, no vaya a volver a comenzar todo como de cero, sino que seamos capaces de brindarle a la MASI la capacidad de continuar sus investigaciones. Porque, ¿de qué nos serviría entonces volver a comenzar? Sería otra vez el pueblo hondureño desmotivado y desilusionado, que eso ya es muy peligroso. Pero además, debe la MASI continuar haciendo un trabajo y el gobierno debe darle todo su apoyo. Yo creo que, por supuesto que en este momento, donde no hay credibilidad en el sistema de justicia, podemos nosotros llegar a tener dudas de que por el error que pudo haber cometido Almagro, por los errores de él, la lucha contra la impunidad va a frenar. Pero yo creo que nosotros estamos obligados como ciudadanos a continuar el reclamo y la exigencia de que la MASI continúe su trabajo de investigación contra la corrupción. Pero que además de eso, el gobierno debe de darse cuenta que en Honduras en el 2018, luego de un proceso electoral tan difícil que tuvimos, donde sus resultados no son aceptados por gran parte del pueblo hondureño, no podemos seguir tomando decisiones a espaldas de las mayorías. Y debemos iniciar de manera urgente los procesos de consulta. Pero reitero, no son aquellos procesos de consulta donde se les consulta siempre a los mismos del COEP, a los mismos de los industriales, a los mismos sacerdotes, a los mismos de las ONGs. No, un proceso de consultas que permita la participación ciudadana en la toma de decisiones. Porque si es cierto que hoy la MASI es una necesidad por la incapacidad de nuestras instituciones de brindar justicia, también es cierto que esto no puede ser permanente, que debemos como nación tener la capacidad de generar los cambios necesarios en nuestras leyes, en nuestro sistema de justicia, para que Honduras pueda brindar justicia a sí mismo. No podemos creer que eternamente van a haber organismos interregionales tomando las decisiones de la justicia, tomando las decisiones de la seguridad, tomando las decisiones económicas, como en la actualidad ocurre, que prácticamente hemos cedido como nación gran parte de nuestra soberanía. ¿Y por qué? Por quedar bien, o tal vez por miedo a que tal o tal organismo internacional me cierre las puertas. Por eso, creo yo, que mientras el sistema judicial siga siendo utilizado como una herramienta de los políticos para resolver sus problemas u ocultar sus actos de corrupción, no vamos a ser capaces de avanzar. Y digo una cosa más. Nosotros, como Alianza y como Partido Libertad y Refundación, hemos elevado la bandera de la democracia participativa. Y la democracia participativa, simple y sencillamente, es la evolución de la democracia representativa,
que nos ha servido y nos sirvió por un tiempo, pero que ha mostrado profundos problemas y que el elemento de introducir al pueblo a opinar y a decidir en diferentes niveles es un elemento que además brinda transparencia a la toma de decisiones y desaparecen los pequeños y poderosos intereses de grupos y se impone el interés general del pueblo, que es muy simple. Los hondureños no andan luchando por impunidad, andan luchando por justicia, para que la justicia llegue a todos y también por mecanismos que eviten la corrupción. Yo no sé si tú te recuerdas, Raúl, creo que era antes de las elecciones internas que estuve en un programa aquí, que yo propuse que si yo llegaba a ser diputado, fue antes de que yo cediera mi diputación, que si yo llegaba a ser diputado, iba a proponer que los diputados no deben manejar un centavo de dinero más allá de su sueldo, porque el manejo de efectivo en el Congreso y la repartición de cheques por parte de quien dirige el Congreso General es una fórmula de corrupción que ya salió a la luz parcialmente con lo que estaban investigando precisamente la Masi y Juan Jiménez Mayor. Ojalá podamos como hondureños, lo digo desde el fondo de mi corazón, y no como un militante del Partido Libertad y Refundación, sino como hondureño que deseo que mis hijos puedan vivir en un país mejor, llegar a los acuerdos que permitan iniciar esa ruta. Pero si sigue la viveza, si sigue la manipulación de la información, de las noticias en algunos casos, de la verdad retorcida, queriendo sustituir los legítimos derechos del pueblo hondureño, seguiremos hundiendo a nuestro país en una crisis que hoy puede ser que tenga como salida un diálogo que produzca cambios, pero que Dios no lo quiera y toco madera, en el futuro puede buscar otras salidas que pueden ser distintas al diálogo. Bien, voy a una pausa y luego les pregunto a los dos distinguidos invitados de esta mañana, don Fernando Anduray y don Carlos Eduardo Reina. El Partido Nacional dijo que Libre y la Alianza, Narrala y Mel, se unieron al crimen organizado, las maras y las pandillas. Y informes que tengo es que esta semana autoridades del Partido de la Estrella Solitaria y del gobierno van a presentar pruebas de esta acusación que crimen organizado, maras y pandillas se unieron a la alianza. Una pausa y platico con Carlos Eduardo y don Fernando Anduray. Pero también... No. Sí. Sí, señor. No hay que... Bien, aquí estamos hablando con Carlos Eduardo de cosas de amistad que hemos tenido por años y de afinidades políticas. Fernando, en todos estos señores tuvieron que usar el crimen organizado, las maras y las pandillas para ver si le ganaban. Bueno, hay un comunicado oficial del Partido Nacional en el que, dentro del marco de la presencia de la misión de las Naciones Unidas que vino a explorar el ambiente nacional a efecto de que posteriormente se puedan designar algunos expertos en diálogo para que le ayuden a los hondureños a sentarse a hacer el diálogo de que ha venido hablando Carlos Eduardo esta mañana aquí. En ese marco, el Partido Nacional externó una preocupación que está ahí en el tapete de las discusiones, y es cómo las maras y pandillas y el crimen organizado se infiltran en las instituciones políticas hondureñas, y externamos particularmente la preocupación del Partido Nacional porque en el proceso electoral anterior hubo una participación activa de las maras y pandillas en la campaña política, haciendo una campaña de intimidación contra activistas y dirigentes del Partido Nacional para que no continuaran en la campaña política y se abstuvieran. Y es más, se llegó directamente a la amenaza personal
contra votantes en centenares de comunidades del país y evidentemente esa acción no era una acción que venía espontánea, sino que tenía una dirección de tipo político estratégico y se convirtió entonces a las maras y pandillas en un elemento de lucha política en esa campaña. Posteriormente hemos visto algunas acciones de protesta de la oposición política, especialmente de lo que era la alianza, porque la alianza ya no existe, y vimos muchos actos de violencia, algunos saqueos y algunas cosas. Los dirigentes de la alianza dijeron que esa era gente infiltrada del Partido Nacional, y una vez que los cuerpos de seguridad del Estado han dado captura a esos, entre comillas, infiltrados, entonces dicen ahora que son presos políticos. Pero las acciones de vandalismo normalmente estuvieron señaladas por la participación de gente que está participando en maras y pandillas. ¿Qué es lo que el Partido Nacional señala entonces? La necesidad de que en la discusión pública del tema de la reforma política a la que obligatoriamente debemos estar abocados, porque va a haber reforma política, en esa reforma política no se deje por fuera la discusión seria, formal, de lo que fue la participación de maras y pandillas en la campaña política, porque no podemos esperar las siguientes elecciones de 2021 con el mismo tipo de amenazas o de intimidaciones, porque esto deteriora a la sociedad hondureña y deteriora los procesos electorales. Entonces es un marco no de querer incitar odio contra nadie, sino que de reflexión a la clase política para que no se acuda a la búsqueda de ese tipo de recursos que generan violencia y confrontación entre la sociedad hondureña. ¿Por qué se plantea en el marco del diálogo que puede iniciarse con las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas tienen una experiencia extraordinaria en el análisis de las situaciones de violencia en diferentes partes del mundo. Y el Partido Nacional plantea la situación para que haya una comprobación de lo que está diciendo el Partido Nacional en su comunicado, que sean los expertos de las Naciones Unidas los que vengan al país, hagan una investigación seria y determinen cuál fue el grado y la profundidad de participación que tuvieron esas maras y pandillas en el proceso electoral. De eso se está tratando. El tema, el Partido Nacional no quiere echarle agua o gasolina al fuego porque no queremos incendiar el país. Lo que queremos es que esos acontecimientos no se vuelvan a presentar y que si nos vamos a sentar a platicar y vamos a hablar de reformas políticas y de conductas que no se deben repetir, ese tema de la participación de las maras en la campaña política, inducidas políticamente por un sector en contra del gobierno de la República, debe ser un tema que quede demostrado. Es evidente que debemos tener la capacidad de demostrarlo, porque sería realmente nefasto y sería muy doloroso para el pueblo hondureño que el Partido Nacional no pudiera demostrar estas acciones. Hoy nosotros estamos en capacidad de poder demostrarlo y a veces no hay necesidad de demostrarlo, sino que Perdón, Fernando, tengo entendido que esta semana van a presentar pruebas. No, yo no estoy oficialmente informado para adelantarme en ese caso, porque si el Partido Nacional aporta las pruebas en este momento, lo hace después o no lo hace después, es un asunto que tiene que ver con los momentos estratégicos que vive el partido. Yo no estoy autorizado para decirlo, pero que tenemos las pruebas, las tenemos hasta la saciedad. Y creo que a veces no hay ni que demostrarlo. La gente de los barrios y colonias, el pueblo que me está viendo ahorita en su barrio, en su colonia, en su comunidad, sabe que las maras tuvieron una participación activa en esas elecciones. Y no es que no tengan derecho a votar, no es que no tengan derecho a participar, si probablemente la mayoría sean ciudadanos y tienen su tarjeta de identidad y pueden votar. El tema es la intimidación, la amenaza con que le iban a meter fuego a las casas de los nacionalistas
que los iban a trompear, que les iban a dar una lección, que los iban a matar, que los iban a eliminar. Hubo un caso concreto, particular, de un activista del Partido Nacional que murió y le dejaron una nota en el pecho por participación política, y eso generó una ola de intimidación en todo el país también. Hay mucha gente con testimonios, bueno, hay mucha cosa con la que se puede probar este tipo de asuntos, pero en el fondo no nos interesa agravar la situación, nos interesa que reflexionemos para que los políticos dejen de andar buscando apoyo en los grupos criminales de Honduras para hacer campaña política. Bien, la producción me escribe aquí, el ministro Eval Díaz dijo que la operación Cuzuco y Comando Antifraude eran para eso, amenazar a los votantes del Partido Nacional. Reina dirigió las dos cosas. ¿Qué tiene que decir? Me da risa. Me da risa porque por lo absurdo de la acusación. Pero bueno, primero tienen que probar que la alianza realmente usó algo como lo que ellos plantean para cambiar el resultado electoral. Pero yo recuerdo también que también hay que investigar los infiltrados que han habido. Y eso no lo puede hacer la misma policía que es la que nos reprime. Pero los nacionalistas dicen que ustedes tienen gente de Venezuela aquí. ¿De dónde más? ¿De dónde? ¿Que tienen de Venezuela? ¿Dónde más? Bueno, los colombianos de la guerrilla. Bueno, guerrilleros, mareros, colombianos. Son, bueno, sí, lo mismo decían Duray, algunos salvadoreños inmovilizados también. Permitime. Lo mismo decían allá en los 80, en la campaña de Carlos Roberto Reina, que los cubanos estaban metidos en la campaña apoyando al doctor Carlos Roberto Reina. Son los viejos argumentos de la derecha. Los grupos más oscuros de este país tienen todo tipo de mecanismos para querer justificarse. Y la lucha siempre entre las fuerzas progresistas contra las fuerzas conservadoras han tenido una característica en los últimos 50 años en Honduras. Siempre las fuerzas progresistas han sido acusadas de comunistas. El Partido Liberal fue acusado de comunista siempre hasta el golpe de Estado. Después del golpe de Estado, Elvin le dio vuelta a la tortilla. Y Elvin más bien acusaba de comunista a Pepe Lobo. Ahí es donde yo me di cuenta del partido. Es que los comunistas fueron con Mel. Por otro lado, que se investiga por un ente imparcial. ¿Vos comunista, Carlos? No, no soy comunista. No soy ¿Te acordás cuando le no tengo, a tu tío Carlos Roberto, ha llegado y a tu papá Jorge Arturo comunista? Así es, sí. Nos tocaron. ¿Por qué? Porque decíamos que en Honduras había injusticia y había que darle tierra a los pobres y había que dar educación y salud eran de la y justicia. Izquierda democrática eran. Entonces, pero quiero terminar. Me parece absurdo que ellos dicen que ganaron las elecciones, pero dicen también que los resultados los inclinaron las maras. Ajá, ¿y las inclinaron para que ganara quién? Para que ganara Juan Orlando. Yo quiero decir algo importante, pueblo hondureño. Usted que nos está viendo hoy, usted sabe lo que ocurrió el día de las elecciones. A las 4 de la tarde cerraron apresuradamente las urnas. ¿Por qué cerraron las urnas a las 4 de la tarde? ¿Por qué no hicieron lo que en todas las elecciones anteriores siempre se permitía? Ampliar el plazo para que pudiera votar toda la gente. Y yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cree usted que si el argumento de los nacionalistas es cierto y habían cachurecos que no habían votado, no era del interés de ellos ampliar la votación para que pudieran votar sus simpatizantes? Me parece absurdo que hayan cerrado las urnas a las 4 si tenían gente todavía que no había votado. Lo que sí sé que ocurrió es que ellos sabían que ya habían votado todos los cachurecos, porque reconozco que los cachurecos tienen un partido organizado y saben dónde está cada militante, y cuando sus dirigentes de barrio informaron, no, aquí ya votó todo el mundo, y seguían las colas en las mesas de elección popular, corrieron a cerrar las urnas, dejando y negando el derecho al voto a cerca de 300,000 personas, que eran votos de la oposición. Que investiguen también eso. ¿Por qué le negaron ese derecho al pueblo hondureño? ¿Saben por qué? Porque si hubiera votado los que estaban votando, ya el Tribunal Supremo Electoral no hubiera podido ocultar el triunfo arrollador que obtuvo la alianza. Pero bueno, creo yo que
también hay un peligro en esta acusación. Y me parece que lejos de venir a hacer una acusación o una propuesta del Partido Nacional que traiga a la mesa elementos de discusión para mejorar la situación política de nuestro país, la situación económica y social, este elemento, en este momento, que se intenta construir junto con las Naciones Unidas un espacio de diálogo, se viene a entorpecer. Y ojalá no sea que es que ya hay sectores de no sé si de los poderosos de este país o del propio Partido Nacional que no quieren un diálogo franco y sincero y que van a usar la imagen del diálogo para tener un banderín, pero sus acciones hasta este momento no han dado pasos concretos para que las fuerzas políticas grandes de Honduras se sienten a construir soluciones. Porque yo coincido en algo de lo que dijo Fernando hoy, y lo dijo al inicio, y lo dije yo hace unos días en otro medio. Todo hondureño responsable debe de proponer soluciones en este momento. Claro que tenemos indignación, claro, nuestros compañeros han caído muertos en más de 40 amigos, muchos encarcelados, muchos apaleados, miles de gaseados, pero eso no debe de ponernos la venda y dejar de darnos cuenta que el camino es construir soluciones. Así que yo no pretendo venir a echarle gasolina al fuego, tampoco pretendo proponer soluciones para que avancemos como nación. Miren, es tan malo el sistema electoral que tenemos hoy en Honduras, Fernando, y tan incapaz de dar resultados que en el caso de que Juan Orlando realmente haya ganado las elecciones, el propio sistema del Tribunal Supremo Electoral le manchó su triunfo porque creo yo, si no me equivoco en la encuesta que vi, casi el 70% de los hondureños tienen dudas de los resultados electorales. Por tanto, eso no es bueno, eso genera zozobra y genera que los gobiernos no sean legítimos. Debemos, ¿qué entonces? Proponernos a construir esos cambios, a construir los cambios electorales que permitan que el pueblo hondureño después pueda opinar y pueda ser el elemento nuevo que pueda empezar a cambiar el rumbo que hasta hoy lleva el país, que es un rumbo de fracasos, donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez hay menos competitividad, donde cada vez hay más impunidad. Y eso no le conviene a nadie. Le puede convenir temporalmente a un reducido grupo de gente muy rica que se beneficia de un país donde no hay justicia y donde no hay instituciones y que su voluntad y su dinero se impone en las decisiones del gobierno. Pero eso es también temporal. Es lo que decían los clásicos de la política, la ceguera histórica de la derecha, que no se da cuenta que está creando condiciones que más tarde o temprano también le van a afectar a sus intereses económicos. Yo creo que si en Honduras, ¿sabes cuántos hondureños son parte del mercado nacional? Casi el 30%. El 70% del pueblo hondureño no participa en la actividad económica del país. ¿No sería mejor y más rentable para la empresa privada nacional que pudieran más hondureños poder participar y comprar? Eso creo yo que es más saludable. Y en esa dirección debemos construir soluciones. Pero esos ataques de que ahora es que la alianza fue la que hizo el fraude. Cara, además hicimos fraude y según los resultados del tribunal perdimos. Me parecen que son una nota disonante en un momento donde todos debemos de tener la seriedad para enfrentar la crisis que hemos visto que se produjo después de las elecciones. Y te recuerdo algo, Raúl, que también lo dije en este foro que tú siempre gentilmente me invitas. Lo dije hace meses y creo que lo dije inclusive en un foro que estuve con Fernando Anduray. Si no habían reformas electorales, las elecciones, lejos de solucionar nuestros problemas, iban a producir otra crisis. Y así fue. Y hoy auguro, no amenazo, como en aquel momento me dijo Fernando, deja de amenazar, no. Auguro que si no tenemos la capacidad, los hondureños, de sentarnos en torno a una mesa con el interés nacional como prioridad,
vamos a producir condiciones de crisis aún peor. Y las crisis siempre tienen salida. Bueno. Toda crisis busca una salida. Proponemos el diálogo como salida y las urnas. Pero si se niegan esas salidas, habrán otras salidas que esperemos que no se lleguen a ellas. Fernando, pero antes la posición era que Juan Orlando se levantara de la silla, esa era la posición de la alianza, se levantara el presidente Hernández de la silla, le dijera a los ministros, vaya, todo el mundo para afuera, le damos la silla a Salvador Narrala. Que si Juan Orlando no aceptaba eso, entonces que fueran a elecciones y después de ir a elecciones a una segunda vuelta. Eso es lo que pedía el ingeniero Narrala. Fernando. Fíjate que este programa tiene un sabor así como agridulce, pero creo que va siendo más dulce que agrio. Creo que estamos avanzando, porque estamos empezando a valorar la necesidad del diálogo. Hay una apertura en la oposición, por lo menos en la posición de Carlos Eduardo aquí, que lo voy a decir, me gusta, del punto de vista de que hay que definir con claridad las reglas del juego electoral. El diálogo político es parte del diálogo nacional. Evidentemente, el pueblo hondureño, en medio de la crisis que vive el país, que no solo es por las elecciones, sino que por cualquier cantidad de situaciones esa irregulares, rotulación no va con lo que está. Necesitan participar en ese diálogo nacional. Entonces, hay sectores organizados que han estado sentados en lo que el presidente ha llamado prediálogo. Me imagino que la alianza en determinado momento, o la oposición política, el Partido Liberal y Libre, el PINU, van a sentir la necesidad de participar también en el desarrollo de esos temas. Pero hay que entender que la prioridad de ellos ahorita es el tema político electoral. Y luego que el Partido Nacional también está interesado en el tema político electoral. Nosotros no queremos, como partido, ir a otro proceso electoral en el 2021 con el mismo sistema engorroso que se hicieron elecciones ahorita en el 2017. Nosotros no queremos que nos vuelvan a decir que estamos inventando 1 millón de muertos, hombre. ¿Te acordás, Carlos Eduardo, cuántas veces me dijiste aquí que nosotros habíamos metido 1 millón de muertos al censo? Es increíble. Situaciones que eran insostenibles y que no se pueden sostener todavía. Pero la forma en que está el Registro Nacional de las Personas con el sistema de identificación asociado al tema de la inmigración de los hondureños, asociado al tema de las viejas alcaldías municipales, que lo saben perfectamente los dirigentes políticos de alto cuño en todos los partidos, se prestó para generar una especulación de esa naturaleza y tener mucha incertidumbre en el proceso. Necesitamos cosas puntuales que discutir en esa reforma político-electoral. Y ha dicho el presidente, no hay limitaciones, podemos hablar de lo que quieran, sentémonos. Veamos qué necesita el pueblo hondureño, qué necesitamos los políticos y un asunto importante. De la alianza, la precisión que tienen, a mí solo me convence en el sentido de que yo también estoy convencido de que este año debe ser el año de la reforma electoral. ¿Por qué? Y esta es una posición personal, el partido todavía no ha decidido que sea este año la reforma política, pero si me preguntan a mí, yo digo que este año debe ser el de la reforma política. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en este instante no tienen candidatos presidenciales definidos para las siguientes elecciones. Ni candidatos a diputados, ni candidatos a alcaldes. ¿Qué significa eso? Que las directivas de los partidos políticos y la sociedad en general pueden discutir qué va a beneficiar y fortalecer el sistema político electoral de Honduras, sin que los intereses personales de los candidatos vengan a contaminar la discusión de la reforma política.
porque si van a discutir reformas políticas el segundo o el tercer año de gobierno, ya hay candidatos presidenciales, unos que creen que les va a ir bien con las actuales reglas y otros que creen que les va a ir mal con las actuales reglas. Entonces, pretenden a mitad del camino cambiar las reglas y eso no es posible. En este instante podemos ponernos de acuerdo. Este año definimos las reglas del juego y con esas vamos a elecciones. Por una sencilla razón. Nosotros vamos a programar la participación del Partido Nacional en las elecciones del 2021. Vamos a hacer planes de trabajo, vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer todo lo que sea necesario para tratar de ganar esas elecciones, tomando en cuenta cuáles son las reglas del juego, cuáles van a ser las leyes que van a estar en vigencia, qué va a estar permitido, qué no va a estar permitido, cuándo van a hacer las cosas, cuál va a ser la ruta de trabajo, cuál va a ser el calendario de trabajo y quiénes van a ser las autoridades que van a guiar esos procesos electorales. Si va a haber un nuevo tribunal de elecciones, pues hagámoslo. Sentémonos, discutámoslo, ahorita lo podemos hacer, pero sin pensar en que se está haciendo una reforma electoral para hacerle daño a alguien en particular. Ese es el problema. La reforma electoral discutida por la sociedad hondureña, liderada por la clase política, porque evidentemente la clase política es la que tiene más interés en la reforma electoral, esa reforma política puede ser beneficiosa porque va a fortalecer el sistema político de los hondureños. Pero si vamos a esperar a que aparezcan candidatos y se van a ir a sentar ahí a ver qué les conviene y no les conviene, van a ver sus intereses personales. Yo sí creo que este año es vital y que si logramos que instituciones como las Naciones Unidas nos agilicen un diálogo y que nos despojemos de todas las ataduras de carácter personal y político que tenemos para ir ahí a ver la bondad de los hondureños, para ir a ver la fortaleza del sistema político hondureño, podemos salir adelante muy rápidamente. Fíjese, solo con el tema de la tarjeta de identidad, la necesitamos urgentemente, por cuestiones de seguridad nacional y por cuestiones de seguridad electoral también. Una nueva tarjeta de identidad, ¿qué implicaría? Un nuevo censo nacional electoral, donde solo los que están vivos van a obtener su tarjeta de identidad y donde los que están en Estados Unidos y los que están aquí, los que están en Estados Unidos y quieren identidad van a tener que venir a pedirla, ¿verdad? Eso nos va a depurar bastante el censo electoral. Además, nos permitiría resolver en definitiva las diferencias que hay entre algunas letras de apellidos en los viejos libros de los municipales, de los secretarios municipales, con lo que andan en las tarjetas de identidad algunas gentes, porque en el camino, cuando hubo urgencias políticas, por ejemplo en el 97, a mucha gente se le permitió que en su tarjeta de identidad se le pusiera un apellido con unas letras o invertidos los apellidos para que no se quedara sin identidad, para que no dijeran que había fraude. Pero los libros de registro civil todavía tienen los problemas que no se han resuelto. Un gran arreglo en eso vendría a darnos un censo nacional depurado, una base de datos de registro civil y de identificación que genere la confianza de todos los partidos políticos. ¿Cuántos miembros va a tener el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se va a seguir llamando Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuántas personas o cuántos miembros van a haber en el directorio del registro? ¿Van a haber 3? ¿Van a haber 5? Vamos a dejar políticos ahí, los vamos a sacar. ¿Qué va a hacer la sociedad con esto? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Por ejemplo, Raúl, hay que discutir. ¿Será posible celebrar las elecciones de diputados en una fecha distinta a las de presidente y alcaldes? ¿Verdad? ¿Se podrán hacer los distritos electorales? ¿Se podrá cambiar el sistema de representación en las mesas electorales para evitar el tráfico de las credenciales? ¿Le van a dar representante a libre en el registro de las personas, en el tribunal? Esos son los temas de fondo. Debería haber. Y a estas alturas sería ilógico pensar que libre no puede tener representación. Ahora, ¿quién sacó el segundo lugar ahorita? ¿Fue Libre? ¿Fue el Pino? ¿Fue la Alianza? La Alianza ya no existe. O Narrala. Esos son los temas. Se van a ir a sentar a discutir eso. Yo
sin ser adivino, me atrevería a asegurar que en el momento en que se discuta eso va a haber un pleito enorme entre Mel, Narrala y el Pino, ¿verdad? Pero esos son asuntos internos de ellos. ¿Y la deuda política? ¿A quién le toca? El otro problema es la deuda política. El otro problema de el otro problema de que si Mel va a seguir con Libre o le va a permitir a Narrala estar ahí, si Narrala va a fundar su partido, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero son problemas internos de la alianza que no debemos meternos nosotros. El otro tema, por ejemplo, la segunda vuelta, ¿verdad? En este momento, mucha gente puede creer que el Partido Nacional está totalmente opuesto a la segunda vuelta. Y no es el tema. Si nos sentamos y platicamos y al final quedamos convencidos todos los hondureños de que la segunda vuelta es mala o que la segunda vuelta es buena y la ponemos en práctica, hombre, ¿qué le corresponde a un partido, Raúl? Sentarse, planificar su trabajo y el Partido Nacional iría a las elecciones sabiendo que hay segunda vuelta. Entonces tendríamos una estrategia para participar en la segunda vuelta. ¿Por qué no la quisimos en las elecciones anteriores? Porque lo que querían era, en vista de que nunca se pudieron poner de acuerdo para tener un candidato único, la oposición, lo que querían era ganar diputados y alcaldes para ver después en una segunda vuelta si se juntaban todos a ver si le ganaban a Juan Orlando Hernández. Pero eso era jugar con el proceso electoral. En este momento, si definimos las reglas del juego, el Partido Nacional va con las reglas del juego hasta el final y no va a permitir que en el transcurso le vayan a cambiar reglas del juego. Es decir, claridad, transparencia en el proceso. Sí deben haber reformas electorales. No podemos seguir de la misma forma. Y debe hablarse incluso de la creación de los órganos de justicia electoral, ¿verdad? El tribunal en este momento es juez y parte prácticamente de todos los asuntos electorales. ¿Debe ser eso o no debe ser? Vamos a crear un órgano de justicia electoral, vamos a hablar de los famosos distritos electorales, vamos a hablar de cualquier cantidad de cosas que está en el tapete de las discusiones de una reforma electoral. Si viene funcionarios de la ONU y nos dicen, ok, miren, estas son las propuestas, esto es lo que se puede hacer, ustedes creen que esto si se hace ahorita es conveniente, cuánto va a costar, porque ese es otro tema también. Si solo los políticos nos sentamos a hablar de reformas electorales y después le decimos al pueblo que hay que hacer una nueva tarjeta de identidad, supongamos que en la discusión de la reforma política se decide que los hondureños ya no van a votar con la tarjeta de identidad, porque mucha desconfianza para el registro. Entonces apartemos al registro y decidimos entonces crear una institución para que elabore y le entregue a cada hondureño una boleta electoral o una identidad electoral, ¿verdad? ¿Eso cuánto le puede costar al pueblo hondureño? Es importante ver que hay muchas cosas que se pueden discutir, unas que se van a aprobar, otras que no se van a aprobar. Mucha gente habla del voto electrónico, por ejemplo, el sistema de transmisión de resultados. Queremos saber a las 8 de la noche quién es el presidente electo. Queremos saber muchas cosas que necesitan de procedimientos, tecnología, recursos humanos, recursos de logística, y todo eso significa dinero. Por eso creo que la reforma electoral no puede estar nada más inducida y desarrollada por partidos políticos, sino que debe estar presente todos los sectores de la hondureñidad para que ellos vean que sus gustos, si el pueblo hondureño quiere democracia pura, si quiere que haya más transparencia, eso le va a costar dinero al pueblo hondureño desde el punto de vista del Estado. Bueno, ayer escuchaba una canción de Mercedes Sosa que dice, cambia lo superficial. ¿A qué hora estabas escuchando? En la tarde con mi papá. Pasamos la tarde juntos. Bueno. Mi papá, mis hermanos, mis hijos. Me saluda a don Jorge. Cambia Saludo lo superficial, al maestro Arturo también Reina. cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Todo cambia. Todo cambia, se llama la canción. Hace un año tuvimos esta discusión con Fernando y se oponía férreamente a las reformas electorales. No, proponíamos algunas. Qué bueno que vamos avanzando. La razón la hemos tenido desde el 2009.
quiero cerrar el capítulo del tema de las maras, proponiéndole a Fernando de que así como ustedes alegan que las maras influyeron en el resultado electoral, nosotros alegamos que hubo un fraude monstruoso que le robó el triunfo a Salvador Narrala. Pero hay una solución. Digámosle al Centro Carter, que tiene mucha experiencia, o a las mismas Naciones Unidas, que monte un equipo, una auditoría forense electoral, y que determine qué pasó en las elecciones. Si hubo influencia de maras o si hubo fraude a favor del Partido Nacional. Simplemente, nosotros estamos dispuestos a someternos a eso. Por otro lado. Perdón, pero hay que preguntarle a Narrala, porque el otro día yo le escuché que dijo que no cree en la OEA ni en la ONU. Bueno, o sea, te digo porque es la verdad, yo lo vi, yo pasé en la noticia. Sí. Pero bueno, yo creo que... Yo por eso cuando empecé a hablar dije, por lo menos la posición de Carlos Eduardo Reina. No, correcto, la posición de Carlos Eduardo, gracias. Correcto. Por eso yo quiero decir lo siguiente. ¿Te vas a lanzar de candidato? Más adelante, en algún momento. Si el pueblo lo considera adecuado, yo estoy al servicio. ¿Y Mel te va a dar chance? Somos parte de una misma lucha. Y en esta etapa de la lucha, el líder indiscutible se llama José Manuel Zelaya Rosales. Pero el tiempo avanza. Pero en Venezuela ya empezaron a pensar en el sustituto de Mel, ¿verdad? No sé. ¿Sí? Fíjate que yo ni conozco Venezuela. No. Nunca he ido. Sí, pero de Venezuela ya llegaron los mensajes que necesitan renovar. Bueno, yo creo que en este momento el liderazgo de Mel no hay absolutamente nadie al interno de Libre que pueda superarlo. Es necesario, es el factor de cohesión de nuestro partido, es quien ha encarnado la lucha que iniciamos desde el 2009, cuando iniciamos con la cuarta urna para consultarle al pueblo hondureño. Tienes que pelear duro porque el candidato de Mel dice que es Tito Mejía. No. El candidato con Narrala, Tito está con Narrala. Yo no ando Jorge Cálix es el candidato que va a pelear con este. Yo no ando peleando candidaturas y... Bueno, yo iba de candidato a diputado en una posición que iba a ser y no me quitaron. Sí, te quitaron. Yo renuncié, disculpa Raúl, yo renuncié en favor de la alianza y lo hice con mi propia convicción. No cambia, Mel. Y esa es mi manera de ser. Yo creo que los puestos uno debe de... Por eso que dijo Raúl, porque Mel no cambia, es que ya lo están queriendo renovar el partido, porque necesitan nuevos aires ahí en la izquierda. Es que la renovación, la vida la trae. La renovación es natural. O sea, yo no tengo prisa. Es para afuera que va Mel. No. ¿Cuántos años va a tener Mel? Es para afuera que va ponerme a pelear con Mel como él les pone a creer. No, Mel es amigo. Yo sé que no hay que pelear porque te tiene que dar oportunidad, Mel. Yo quiero mucho al expresidente Zelaya, pero Carlos Eduardo, Mel ha estado ahí con Libre. Bueno, ojalá le dé una oportunidad. Yo quiero avanzar un poquito en algo que considero que es el camino para hacer todo también. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que acaba de plantear Fernando Anduray, pero no basta. ¿Por qué en el 2009 lanzamos la idea de la consulta para que el pueblo opinara si quería o no quería una nueva constitución? Porque vemos que nuestra democracia representativa está en crisis. Y porque el contrato social que se miraba desde el 2009, que tenía serios problemas, hoy está prácticamente disuelto. ¿Y el contrato social qué es, pueblo hondureño? Es el acuerdo entre todos los socios de esta hermosa empresa que se llama Honduras, que somos cada uno de nosotros, en ponernos de acuerdo con las reglas que vamos a tener. Las reglas económicas, las reglas políticas, las reglas educativas, las reglas de educación, todo. Creo yo que en este momento, luego de lo ocurrido desde el 2009 hasta esta época, la Asamblea Nacional Constituyente es, como ha sido, la solución ¿para qué? Para restablecer ese acuerdo político, para hacer todas esas reformas a fondo con coherencia, porque si seguimos con la vieja costumbre de estar poniendo un parche aquí, otro parche allá, y cada parche depende de situaciones temporales y no de una estrategia a largo plazo
de interés nacional, vamos a seguir produciendo los mismos resultados. Yo no quiero decir que el día que se apruebe una nueva constitución, Honduras ya resolvió sus problemas, pero debe de ser el inicio de un camino nuevo, apoyado y legitimado por la participación del pueblo hondureño. Me parece a mí que este año, ¿por qué no se convoca en noviembre a un plebiscito, a una consulta al pueblo? ¿Quiere usted o no quiere una nueva constitución? Ese es un tema importante. Pero antes de hacer esa convocatoria, podemos las fuerzas políticas y debemos llegar a un acuerdo político para mejorar y cambiar lo que haya que cambiar en el sistema electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Porque yo creo que no volvemos a ir nunca a unas elecciones dirigidas por este Tribunal Supremo Electoral que no goza de ninguna legitimidad. Por tanto, no le tengamos miedo al cambio. El cambio es la constante. Vea usted, hace 6 años Fernando atacaba a Juan Orlando. Hace 2 años Fernando no quería reformas electorales. Y hoy no solo no ataca a Juan Orlando, sino que lo defiende y hoy también está de acuerdo en hacer reformas electorales. Enhorabuena, tenés razón, Fernando. Es bueno que nos vayamos encontrando en el camino correcto de la historia, que es que avancemos como nación a darle al pueblo más participación, a generar reglas más transparentes para que la voluntad del pueblo sea respetada fielmente en cada proceso electoral y no estemos como hoy, con una inmensa parte del pueblo hondureño, negando esos resultados que produjo el Tribunal Supremo Electoral, porque es tan ineficiente que se cayó el sistema, dicen que como 600 veces. Me parece increíble que haya ocurrido eso. Bien, vamos a la parte final. Plebiscito, referéndum constituyente. Esa es parte de los... Antes de plebiscito, referéndum constituyente, lo que ocupamos es medicinas en los hospitales. El viernes y hoy seguimos los temas que vamos a abordar esta semana. Hay problemas en los hospitales. En el hospital escuela para las autoridades universitarias no hay medicinas. También vamos a averiguar si vendió o no carne contaminada el actual ministro de la SAC, Santiago Ruiz, que se ha hecho el desentendido con esa acusación que le han hecho. ¿Vendió o no carne contaminada a Santiago Ruiz, ahora ministro de la SAP? El ministro de Educación, Marcial Solís, va a hablar con las maras y pandillas, como dijo, y la educación en Honduras la va a convertir como en Finlandia. Me imagino que ya trae como 1 millón de iPad para todos los estudiantes. Fernando. Bueno, hay algunas situaciones que hay que decir. Nosotros propusimos como reforma electoral la ciudadanización de la mesa hace 2 años. Al principio Libre dijo que sí, después dijo que no. ¿Por qué te reís? ¿Ah? Porque dice que nosotros nunca hemos propuesto reformas electorales. Y la única que no les aceptamos fue la segunda vuelta. Luego estuvimos de acuerdo con darles el miembro en el Tribunal Supremo Electoral y el Partido Liberal se les cruzó y no los dejó consumar esa reforma. Pero esa es agua corrida. Dicen que el pasado no le interesa a Dios y no le interesa a nadie. Más que para no volvernos a equivocar, es importante ver. El pueblo hondureño no debe ser sometido a una nueva crisis política por falta de diálogo y por falta de entendimiento entre los políticos. Yo no sé hasta dónde pueda Mel y Narrala identificarse con el pensamiento de Carlos Eduardo, pero hemos estado hablando aquí de diálogo, ¿verdad? Y es importante, es muy importante. Totalmente de acuerdo con que platiquemos, y es lo que hemos estado pidiendo permanentemente. Y Carlos Eduardo dice que sí, que tenemos que ir así, nosotros, y yo también digo que sí, por supuesto. Y eso es lo que la gente civilizada hace. El problema es cuando Narrala dice que no reconoce el gobierno y que no, y es una locura absoluta, ¿verdad? Y hay un tema que no lo ha tocado aquí Carlos Eduardo y de repente lo van a regañar por eso, porque es el tema de la reelección, ¿verdad? Que en todos los foros la oposición dice que es ilegal, que fue ilegal, que fue ilegal.
No sé si Carlos Eduardo es que ya se le olvidó. ¿Quién lo va a regañar, Mel o Narrala? Pues yo creo que va a Narrala, porque Mel sí yo creo que anda platicando y arreglando sus asuntos para la próxima elección. Que la gente debe entender que para las pretensiones políticas de Mel, Narrala es un riesgo para la próxima elección, hombre. Si Mel, como ya se religió Juan Orlando, de alguna forma Mel quiere que salgamos con el tema de la reelección ya acabado, su discusión pública, para él lanzar su candidatura. Y Narrala es un riesgo para Mel Zelaya en tema de liderazgo para las próximas elecciones. Por eso la gente que anda en la alianza debe tener mucho cuidado. No deben dejar de saber que hay una lucha sórdida ahorita en este momento por los méritos que le van a quedar a cada líder después de que se finalice con la crisis y después de que tengamos la reforma electoral y que tengamos un diálogo nacional instaurado con las Naciones Unidas. Yo quiero, en otro orden de cosas, decirle a Carlos Eduardo, porque ha mencionado 2 veces eso, de que cerramos las urnas a las 4 de la tarde. Primero, el cerrar a las 4 o a las 5 era una decisión particular de los miembros de la mesa y todos los partidos políticos instruyeron a los miembros de las mesas para eso. Si los miembros de la mesa decidían que se cerraba a las 5 porque había gente en la cola, lo podían hacer. A las 4:30 lo podían hacer. Después de las 5 es que no lo podían hacer. Pero en la mayoría del país, las mesas se mantuvieron abiertas hasta las 5 de la tarde, no a las 4. Sí, hubo lugares donde cerraron a las 4, definitivamente. Pero en la mayoría de las mesas del país, si revisamos las certificaciones de las actas electorales, vemos que se cerró después de las 4 o hasta las 5 de la tarde. Y la especulación de Carlos Eduardo que dice que 300,000 miembros de la alianza no pudieron votar porque le cerraron a las 4 las urnas, ¿qué significa eso? Que 300,000 miembros de la alianza no querían votar y a última hora decidieron ir a votar. ¿Ah? Eso significa que no querían votar y por último dijeron, pues vamos a ir a votar a ver si llegamos a las 4. No, si cuando la gente quiere votar está a las 7 de la mañana en la urna votando. No nos equivoquemos. Y luego, la intimidación de las maras al Partido Nacional, nosotros tenemos documentadas colonias enteras en donde los nacionalistas no salieron a votar. Tenemos documentados lugares donde los miembros de las maras con antecedentes penales estaban de miembros de mesas electorales, de libre, ahí en la mesa electoral. Y son los mismos que habían ido a amenazar a la gente del barrio y la colonia. De tal forma que si llegaban a la mesa a votar, estaban ahí viendo al que los había amenazado. Son más de 200,000 nacionalistas a nivel nacional que no fueron a votar por miedo a esa intimidación y por miedo para proteger su vida. Ahí están muchas cosas de esas que van a salir en su momento. Pero, repito, esas son aguas corridas que no deben volver a pasar por el río de la democracia en Honduras. Hay vientos de cambio. El presidente de la República les ha dicho diálogo sin condiciones. Eso es una muy buena oportunidad. ¿Cómo vamos a llegar a las siguientes elecciones? El otro día el presidente dijo en la toma de posesión de Tito que el Partido Nacional se prepara para ganar las próximas elecciones. Entonces mucha gente quiso creer que eso era continuismo. Ese tema de la limitación a la reelección es un tema vital y hay que terminar con esa discusión casi de inmediato. Debemos ponernos de acuerdo y decidir en el Congreso Nacional. Si quieren plebiscito y la sociedad en el diálogo decide plebiscito, pues se hace un plebiscito. Fíjense que nosotros no estamos descartando ninguna posibilidad de esa, pero ¿y no ¿verdad? se ponen de acuerdo y José vuelve a lanzar? No puede volverse a lanzar, él tiene un compromiso público. Hoy sí puede, disculpe, abogado. Legalmente es que no podría en regulado, este momento, pues. sí, pero ya hay un compromiso del Partido Nacional. Y mire, no le echemos tierra al fuego. ¿Cómo? Perdón,
No le echemos Pero leña, es que no le echemos leña al legalmente fuego. hoy Juan Orlando Hernández se puede volver a lanzar. No se va a lanzar ni se puede Usted volver es abogado a y no lanzar. me contestó. Nosotros Legalmente puede hoy Juan tenemos Orlando. un compromiso público de que va a hacer la reelección que el Partido Nacional apoya por una sola vez, igual que en los Estados Unidos. Falta mucho para eso. No falta mucho. Este año tiene que quedar esa reforma definida. Gracias, Fernando. Bueno, a la orden. Cerramos con don Carlos Eduardo. Bueno, ¿Qué esa sonrisa que tenés? o sea, es que Fernando primero dice que de dónde saco esa cifra. Votaron 3,5 millones de personas en las elecciones, ¿verdad, Fernando? En estas pasadas, según los Más datos o menos. oficiales. Y fueron 8 horas de votación, lo que daba un promedio de 430,000 personas por hora. La hora de 4 a 5 de la tarde no fue la mesa electoral la que decidió cerrarla o ampliarla. Salió en cadena nacional por estos canales como el 11, como todos los demás y por todas las radios, el presidente Hasta del una tribunal, TVGPO. pues sí, sí, es que es obligatoria la cadena nacional, el presidente del Tribunal Supremo Electoral diciendo las elecciones terminan a las 4 de la tarde. Y tenemos reportes de muchos departamentos donde quedaron centenares de personas por mesas electorales sin votar. Pero bueno, que se haga la auditoría forense y que la auditoría forense defina los extremos que aquí se han planteado. Quiero decir un tema en el cual hemos sido coherentes absolutamente. La reelección fue puesta en vigor legalmente, entre comillas, a través de un procedimiento violatorio de la Constitución. Solamente se puede hacer esa consulta al pueblo hondureño. Pueblo hondureño, ¿quiere o no quiere reelección? Que digan, y si quieren, cómo la quieren, y si no quieren, pues no hay nada más que hablar. Pero creo yo que la práctica de la democracia participativa debe de ser, y es seguramente el futuro, no solo de Honduras, es lo que ya actualmente países más avanzados, como Estados Unidos, practican siempre. Cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, votan por su diputado y votan por sus senadores o por su presidente, pero además contestan 100, 50, 20, 30 preguntas de interés nacional. Eso debemos empezar a construir Honduras. Un país donde los ciudadanos, su práctica democrática no se reduzca a 4 minutos cada 4 años, sino que haya procedimientos en que los grandes temas nacionales puedan ser consultados al pueblo, pero también los temas locales y regionales deben también ser consultados por vía indirecta al pueblo hondureño permanentemente. Con eso tendremos un mejor país. Así que te agradezco, Raúl, el espacio. Creo yo que nuestro líder de Libre, José Manuel Zelaya, y coordinador de la Alianza, y nuestros candidatos han sido claros. Estamos dispuestos al diálogo, nunca hemos negado el diálogo, pero bajo la fórmula de que haya una mesa de mediación que permita establecer una agenda, que permita el diálogo y que de lo que ahí salga sea de carácter vinculante y de estricto cumplimiento en un periodo de tiempo corto, para que no se quede como hojarasca que se lleve el viento el diálogo que la mayoría del pueblo apoya. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Me alegro de verte nuevamente. Igual. Bien, gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en Canal 11 y que tengan una muy buena semana. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.